Buenos días, estimados chicos. Buenos días. Recibo un cordial saludo de parte del área de ciencias exactas, especialmente de la materia de bioquímica. Sí, vamos a empezar la clase correspondiente esta semana. Bueno, la anterior semana habíamos visto un poco de las formaciones de los compuestos, ¿no es cierto? Teníamos los carbonos, que eran los carbonos quirales, ¿sí? Y teníamos también los carbonos, bueno, los carbonos, hablemos un poquito de los carbonos quirales, ¿no es cierto? Que nos permitían, a partir de una misma estructura, ¿sí? De una estructura, poder sacar diferentes estructuras, ¿no es cierto? Porque podían girarse, ¿sí? Podían girarse en función de las diferentes direcciones que se tenían. Intentamos identificar cuáles son los carbonos quirales, eliminando las saturaciones, ¿no es cierto? Veíamos cuáles tenían los 4 enlaces saturados y en función de los 4 enlaces saturados, cuáles se podían girar y cuáles no se podían girar. Entonces, esta es una primera apreciación para los carbonos quirales, ¿sí? Por favor, señor Sebastián Barahona, haga el favor. Si quiere escuchar, puede salir de la clase e ir a otro lado, ¿ya? Y tenemos estos carbonos que nos permiten dar diferentes funcionalidades, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a intentar, o de hecho vamos a aprender qué son los carbohidratos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un carbohidrato? Puede activar su micrófono y participar, por favor. Bueno, un carbohidrato, como dice su nombre, es un hidrato de carbono. Quiere decir que está conformado primero por carbono y por hidrógenos, ¿sí? Además tienen otros elementos como, como el oxígeno, etcétera, pero fundamentalmente están formados por carbono e hidrógeno, carbohidratos. La función primordial de los carbohidratos es ser una fuente de energía, ¿sí? Porque su estructura generalmente tiende a ser grupos que se encargan dentro de nuestro organismo a partir de diferentes síntesis y procesos enzimáticos de producir energía necesaria para que podamos vivir. El caso de la glucosa es un carbohidrato, siendo la glucosa la fuente principal de energía no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces vamos a proyectar las diapositivas. Voy a bloquear para que no me raye. Entonces, como os había dicho, la destreza de reconocer la estructura y la síntesis de mono, oli, polisacáridos, su función e importancia como fuente de energía en el cuerpo humano. El tema del día de hoy es los carbohidratos, las funciones biológicas, los tipos de glúcidos, su estructura, pero todos van a ser de los monosacáridos. Entonces, hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos, como les dije, son hidratos de carbono, ¿sí? La mezcla de carbono más hidrógeno, que generalmente suelen representarse como azúcares o los conocemos comúnmente como carbohidratos. Y las papas, ¿no es cierto? Mucho carbohidrato, nos dicen nuestras mamás cuando comemos muchas papas fritas, ¿verdad? Constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la naturaleza debido a muchas funciones. La primera es de que almacena energía, ¿sí? Como el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales, etcétera. Son intermediarios metabólicos, nos ayudan a cumplir diferentes procesos metabólicos como otra vez la glucosa, la fructosa, el gliceraldehído. ¿Por qué la glucosa y la fructosa? Porque la mezcla de los dos, tanto la glucosa como la fructosa, forma la sacarosa, ¿sí? Y la sacarosa es el azúcar que nosotros endulzamos el agua. Sirven para formar elementos estructurales, porque generalmente los monosacáridos tienden a crear redes cristalinas, que ya vamos a ver más adelante un ejemplo. Estas redes pueden servir como paredes, ¿sí? Como paredes de las células, ¿sí? Las paredes de las membranas celulares, si se quiere, o plantas como la celulosa, o el exoesqueleto de los artrópodos, como es la quitina. Componentes de las moléculas como el ATP, ¿sí? El ATP es el proceso enzimático en donde se convierte la glucosa en energía para la célula. El NAD, que es el paso de la energía a partir de la descomposición de la glucosa, y el FAT. El RNA está la ribosa, conformado por la ribosa, y el DNA, conformado por la desoxirribosa, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto?
También tenemos la formación de glucoconjugados. Tenemos, por ejemplo, las glucoproteínas, componentes de las membranas, los glucolípidos, que también son componentes de las membranas, y los proteoglucanos, que son otros tipos de componentes, ¿sí? Ahora vamos a ver un tipo lúcido que nosotros vamos a ver, es un monosacárido, ¿sí? Los monosacáridos quieren decir de que están conformados por un solo elemento, por un solo. Bueno, el glucógeno suele servir mucho, o los polisacáridos de cadenas largas suelen presentarse mucho, especialmente en los aceites. ¿Sí? Imagínense ustedes el aceite que ustedes compran en la tienda, es una cadena larguísima de polisacáridos. Gracias. Muchas gracias. Ya. Pasemos. Reducido como el CH2CH3. Es un alcano, ¿sí? Pero vemos ahora que abajo tiene un doble enlace. CH2. Es un alqueno, ¿sí? Abajo vemos una terminación que termina en OH. Sí pueden ver, ¿verdad? No está señalando el mouse. Esto es un alcohol, ¿sí? El grupo OH tiene el nombre del grupo hidroxilo. Y tenemos el CH2COH, es el grupo aldehído. ¿Sí? Este grupo lo vamos a conocer como carbonilo. ¿Sí? El grupo carbonilo. Estos dos grupos, tanto el alcohol y tanto el aldehído o la acetona, son los grupos más utilizados en las formaciones de monosacáridos. ¿Sí? De ahí tenemos el ácido carboxílico, que también está presente en algunos compuestos, que tiene un O y tiene un hidroxilo. A diferencia de la acetona, que solo tiene un OH, el aldehído tiene dos O's y una H, ¿sí? Es el grupo carboxilo o carbonilo. Y finalmente tenemos el dióxido de carbono, que tiene dos oxígenos y un carbono, ¿sí? Es el grupo más oxidado. Otra característica de los monosacáridos es de que son sólidos, incoloros, son muy solubles en agua, insolubles en disolventes no polares. ¿Qué quiere decir, chicos? Los solventes no polares quiere decir de que no tienen una atracción entre ellos. Recuerden cuando formábamos compuestos iónicos, ¿no es cierto? Que tenían una atracción. Sí, así se formaban los compuestos iónicos. Cuando no se tiene una atracción iónica, por ejemplo, con los compuestos, los enlaces covalentes, de que comparten los electrones, para esos compuestos no son solubles estos monosacáridos. A ver, por favor. ¿Sí? Entonces, no son solubles estos compuestos. Y así reciben el nombre. Los nombres de los monosacáridos están principalmente en función de la cantidad de carbonos que poseen. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos, se llaman triosas, 4 carbonos, tetrosas, 5 carbonos, pentosas, 6 carbonos, hexosas, 7 carbonos, heptosas, 8 carbonos, octosas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esa es la forma de clasificar. Para cada uno de ellos puede haber una aldosa y una acetosa, ¿sí? Por ejemplo, como nosotros vemos,
El grupo aldosa es el grupo aldehído y el grupo cetosa es el grupo cetona. Ya vamos a ver ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, déjenme hacerles con la animación que preparé ya. Esperemos de que ahí se abra. Bueno, ya nada. Bueno, entonces tenemos los monosacáridos de aldosa, ¿sí? ¿Por cuántos carbonos quirales están compuestos estos elementos? Miren, si ustedes se pueden fijar, todos tienen 4, ¿verdad? Miren, el primero, la aldosa, tiene 4, la de altrosa tiene 4, la de glucosa tiene 4, la Ya de le dejé en manosa, la por como favor, es. señor, puede silenciar su micrófono. Gracias. Cuascot. Ya. Entonces, en lo que les decía, tenemos la de glucosa, también tiene 4 carbonos quirales. Si se fijan, no son los que están pintados en rojito. En rojo, sí. La de gulosa, 4 carbonos quirales, de idosa, 4 carbonos quirales, de galactosa, 4 carbonos quirales y de talosa, 4 carbonos quirales. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Alguien me puede decir? Ahora sí pueden activar sus micrófonos si alguien quiere decirme. ¿No? No le hayan diferencias. ¿Nadie encuentra la diferencia? ¿Puede repetir la pregunta? Perdón, Claro que sí. Van Claro que variando sí. los hidrógenos, dicen. Eso, la ubicación del grupo hidrógeno y el grupo oxidrilo. O el Exacto. OH. Exacto. Entonces, si tienen 4 carbonos, ¿no es cierto?, que están pintados, son quirales. La única diferencia que tiene la una de la otra es cómo gira su carbono quiral respectivamente. Por ejemplo, la D-aldosa, si ustedes se fijan, tiene todos los OHs a la derecha. La D-altrosa tiene un primer carbono quiral. Quiere decir de que el primer carbono, el OH se giró a la izquierda. La D-glucosa es la más utilizada, su segundo carbono quiral que se giró a la izquierda, es decir, el OH está a la izquierda y todo el resto está a la derecha. La D-manosa tiene el primer y el segundo carbono quiral girados, es decir, que tiene el OH a la izquierda. La D-gulosa tiene el tercer carbono quiral a la izquierda. La D-idiosa tiene el primero y el tercero. La D-galactosa el segundo y el tercero. Y la talosa tiene el primero, segundo y tercero. Entonces, miren, chicos, a partir simplemente de un compuesto, cómo en función de sus carbonos quirales, cómo se pueden cambiar completamente las estructuras. Entonces, miren, por ejemplo, esto van a tener que transcribirme en el cuaderno, ¿sí? Esto es para los que tienen 6 carbonos en su estructura, pero de sus 6 carbonos, solo 4 de ellos tienen un giro, ¿sí? Un giro quiral. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí? Sí. Se podría decir que estaría en la H, que es carbono. Iría en escalera a partir de alosa. Sí, tú lo puedes organizar en función de cómo tú en te el teléfono, aprendas, será. en función de cómo tú le veas mejor para que te puedas acordar. Puedes decirte, bueno, alosa, altrosa, ¿Moviendo los dedos glucosa, o solo para está que tú quieto? vayas variando. Hagan silencio. Dice, pero como le tengo entendido, entonces ahí solamente están 8 de las 16 formas que podría haber ahí, ¿no es cierto? Bueno, en este caso hay otras formas, como tú dices, pero ya vamos a ver más adelante, está en función de la D y la L que ustedes ven abajo, pero ya vamos a ver los ejemplos más adelante. ¿Ya? Ya. Entonces sigamos, ¿ya? Al fin de poder proyectar.
Ya, entonces, tenemos unos ejemplos ahora con un carbono diferente. ¿Cuál es la diferencia entre este elemento y los anteriores elementos? Carbonos. Eso, pues, Hay 3 carbonos, ¿verdad? ¿Y cuál es la presencia? ¿Qué grupo aparece aquí? cetona. Aparece un grupo cetona, ¿no es cierto? Miren, arriba seguimos teniendo, ahora tenemos 2 alcoholes. Tenemos un alcohol arriba y un alcohol abajo, ¿no es cierto? Pero la característica es ahora que nos aparece un grupo cetona en el segundo carbono, ¿sí? Ahí tenemos el doble enlace con AO. Ahora tenemos 3 grupos quirales. El elemento más representativo de este ejemplo es la D-fructosa. ¿Por qué es el más importante la D-fructosa? Porque al unirse con la glucosa tienen la posibilidad de formar la sacarosa, sí, que es el azúcar que nosotros consumimos comúnmente. Entonces, miren, similar, o sea, seguimos de la manera similar que estábamos viendo hace unos momentos. Solo cambia la ubicación. En el primer caso, todos a la derecha. En el segundo caso, el primer carbono a la izquierda. Tercer caso, el segundo carbono. En el cuarto caso, los 2 primeros a la izquierda. Y así se forman diferentes estructuras. Y les voy a pasar o déjenme ver si les puedo... No. Aquí tenemos con los monosacáridos que tienen 3 carbonos. Por ejemplo, la dihidroxicetona tiene 2 alcoholes y el grupo cetona en el medio. Se acabó, ¿sí? 4 carbonos. Tiene los 2 grupos alcoholes a los costados, el grupo cetona y tiene un carbono quiral, eritrosa, ¿sí? 5 carbonos. Tiene los 2 grupos alcoholes a los costados, el grupo cetona y tiene la posibilidad de tener 2 carbonos quirales. Si gira uno, se va a llamar la siloxosa y si no gira, la ribulosa. ¿Sí? Aquí tenemos 3 carbonos. Bueno, este ya le vimos, ¿no? Esta es la anterior diapositiva. Ya. Entonces ahora vamos a ver algo que es bastante importante en este tema. Se llama la isomería. ¿Qué es la isomería? Es que 2 especies químicas son isómeras cuando tienen la misma composición. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Son igual composición. Solo cambia la estructura. Alcohol y 4 carbonos con OH, ¿no es cierto? Es la igual fórmula empírica, ¿sí? ¿Se acuerdan que es la fórmula empírica? C5H12O6, ¿sí? Es igualito. Pero lo que nos cambia es cómo va a girar o cómo va a ser su forma óptica en función de sus carbonos quirales. Surgen por la existencia del átomo de carbono asimétrico o centro quiral. Número de isómeros, 2 a la n, donde n es el número de centros quirales. Entonces aquí tenemos la fórmula que el señor Moreno nos estaba diciendo, ¿no es cierto? Entonces si tenemos 6 carbonos, pero de esos carbonos, solo 4 tienen la posibilidad de ser carbonos quirales. Entonces, según la fórmula, tú le pondrás 2 a la elevada a la cuarta y así tendrás los números de elementos o de compuestos que se formarán, ¿sí? Veamos el nombre de enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Son las imágenes del espejo. ¿Sí? Quiere decir que son las imágenes que están sobrepuestas de un elemento respecto a otro. Y ahí viene el nombre que ustedes veían abajo. ¿Se acuerdan la D-glucosa? El elemento que es el espejo de la D-glucosa será la L-glucosa. ¿Sí? Este es un enantiómero. Y los epímeros, que solo se diferencian en el carbono asimétrico. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa. Veamos si le tengo por aquí para que veamos, ¿ya? Parece que... Ya. Miren la glucosa. La glucosa tiene el carbono número 2, ¿no es cierto? Y miren la galactosa. ¿Sí? Tiene todos los carbonos a la izquierda, menos el carbono. A ver, vamos a ver. Glucosa. Tenemos primero a la izquierda, ¿sí? Tenemos el tercero, el tercero a la izquierda y el cuarto a la izquierda. La diferencia con la galactosa, ¿cuál es? De que tienen el tercero y el cuarto a la izquierda. Entonces, así se puede llamar de que es un carbono
epímeros, ¿sí? Son epímeros. Y finalmente, los anúmeros. Bueno, los anúmeros vamos a ver un poco más adelante, pero es súper importante que los entendamos, porque cuando forman acetales, ya les voy a poner un ejemplo, quiere decir de que se forman una estructura. En la función de que se encuentre su OH, si su OH se encuentra arriba o se encuentra abajo, van a tener una diferente composición que se llama la alfa o la beta. ¿Ya? Seguimos. Yo sé que la teoría es un poco larga, pero solo es teoría, no estamos viendo nada diferente. ¿Sí? Isómeros ópticos. Ya habíamos, bueno, creo que se me copió 2 veces, me disculpo. Este es el instrumento que se utiliza para que nosotros podamos ver cuál es el giro. Sí, se llaman polarímetros. ¿Cuál es la función del polarímetro? Tú le pones una muestra en el polarímetro y en función de cómo se refleja la luz, te va a decir qué tipo de giro tiene el compuesto. Si tiene un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, si es un tipo D o un tipo L. Entonces, esto te ayuda a identificar diferentes características de los compuestos. Es que imagínate que... Una pregunta, dice. Claro. O sea, entonces para que funcione, suponiendo, yo pongo una muestra de un Glucosa, ya, le pones. pedazo de una hoja. Entonces, va a mostrar el lado de inclinación para poder ver los carbonos quirales. Claro, eso te va a ¿Para permitir dónde primero gira? ver la isomería, lo que habíamos visto, ¿no es cierto? O sea, te va a permitir saber a qué lado gira, si te quiere al lado D o te quiere al lado L. Es a lo que... A ver, déjame proyectarte acá ya. Sí. Otra pregunta, entonces, Claro. dice, si es que giraría al lado D, ¿no es cierto? Y el otro, al lado él tendría 2 carbonos quirales. En ese Ajá, caso, exacto. esa muestra tiene cuatro formas también, ¿no es Por cierto? supuesto, exacto. O sea, puedes partir de ahí. Ajá. Ok, Entonces, listo. miren, o sea, ¿para qué te sirve el polarímetro? Entonces, tú le pones una muestra en la parte de adelante, ¿sí? Donde pues, generalmente el tubo del polarímetro es un tubo largo que tiene un foco. Entonces, tú pones el ojo en la parte de acá atrás y te va a mostrar un grado de inclinación. No es gran ciencia, la verdad. O sea, no es tan magnífico. Solo ves cómo se te va hacia un lado o se te va hacia el otro. Tú dices, bueno, es tipo D o tipo L. Nada más. Eso es todo, ¿sí? Ok. Sí, no es tan increíble como parece. Pero bueno, es un avance científico bastante significativo, ¿no? Ya. Déjame bajarle porque no se me proyectó. Vamos si le puedo borrar esto ya. Ya. Entonces, habíamos hablado de los enantiómeros, ¿no es cierto? De que son una imagen, nada más que una imagen de un espejo referente a un compuesto que te permite tener unas ubicaciones similares, pero con un giro diferente, con el giro tipo D y tipo L. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver de la glucosa. La glucosa es la más utilizada y siempre la vamos a poner de ejemplo. La glucosa nos decía de que su segundo carbono, tiene 6 carbonos si le cuentan, ¿no es cierto? Tiene de esos 6, 4 quirales. Y eso nos acaba el tiempo, vamos a trabajar 5 minutos más, ¿ya? Entonces, de estos 4 carbonos que son quirales, el segundo carbono quiral tiene su OH a la izquierda y el resto son todos a la derecha, ¿sí? Esa es la D-glucosa. El enantiómero, o su imagen que está a la izquierda, a partir de un espejo, tenemos de que está similar a la estructura, pero la diferencia es de que el OH ahora está a la derecha en el segundo carbono quiral y todo está a la izquierda. Sus comportamientos son idénticos, ¿sí? Pero al girar el plano en la luz polarizada, va a tener un levogiro o un lexogiro, que es lo que nos caracteriza gracias al polarímetro en la D o en la L. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿sí lo entienden? Si quieren, repito en este tema. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos un enantiómero, ¿no es cierto? Que es la imagen exactamente la misma, pero en sentido contrario. Ustedes se fijan, todo está al revés, inclusive el carbono número 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le pones un polarímetro, la luz proyectada en función del tipo de compuesto que estamos analizando va a girar a la derecha o va a girar a la izquierda. Y ahí se le denomina cuando gira a la derecha como levogiro y cuando gira a la izquierda el exogiro. Sí, eso es todo. No sirve para nada más, ¿ya? Y con esto vamos a acabar, ¿ya?
Entonces, aquí habíamos visto la clasificación DOL tomando como referencia, ahora vamos a ver cómo tomando como referencia el gliceraldehído. Tenemos el D-gliceraldehído en la figura de la izquierda, en la que está aquí, y tenemos el L-gliceraldehído, que es la figura de la derecha. Si nosotros vemos en la imagen de abajo, simplemente es una imagen como de un espejo, ¿ya? Y tenemos acá también otros ejemplos de cómo giran en función de sus carbonos girales. El carbono simétrico más alejado del grupo carbonilo inicia si el compuesto es DOL, ¿ya? Los azúcares en la naturaleza en su mayoría son tipo D, a diferencia de los aminoácidos que son de tipo E. Entonces, ¿cómo podemos clasificar un aminoácido? En función si es tipo D o tipo L. ¿Y cómo lo podemos hacer? Experimentalmente, gracias a los polarímetros, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta ahí, chicos, en esta clase. La actividad que vamos a hacer, ¿sí? Quiero que por favor me consulten ustedes para la siguiente clase, ¿qué es un carbono anomérico? Está en internet. ¿Cómo influyen en la formación de los hemiacetales los carbones anoméricos? Y vamos a copiar los elementos que hemos visto hasta hoy día, ¿ya? Entonces voy a subir las diapositivas para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, hacemos un recorderis de toda la clase que hemos visto hasta hoy. Hemos visto los monosacáridos, ¿no es cierto? Los monosacáridos están compuestos, ¿por qué? Puede ser por grupos alcoholes, cetonas y aldehídos, ¿sí? Los grupos que vemos acá. Entonces, tenemos el grupo hidroxilo, que es un alcohol, el aldehído, que generalmente se ocupa, y el grupo cetona, ¿sí? Que está por acá. El grupo cetona, que está acá el OH. Estos son los grupos más ocupados para las formaciones. Y aquí esto es lo que, si se quiere, más interesante es, puesto que tenemos según la formación y el número de carbonos, ¿sí? Aquí tenemos con 6 carbonos los ejemplos, aquí tenemos con 5 carbonos, aquí tenemos con 3 y 4 carbonos, las aldosas, ¿sí? Aldosas, que su grupo de estudio, que el grupo de estudio es un aldehído, ¿no es cierto? El aldehído es el HOH que vemos en la parte de arriba. Aquí tenemos 3, 4, 5 y 6 carbonos, todo resumido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grupo de las aldosas? El aldehído. Aquí está el grupo aldehído, el que se encuentra acá arriba. El de las cetosas, el grupo de estudio es el grupo cetona, el que se encuentra en la parte de acá, ¿sí? Unido por 2 alcoholes. Entonces hemos visto 2 grupos, ¿no es cierto? El grupo aldosa por el grupo aldehído y un alcohol, y el grupo cetosa por 2 alcoholes y una acetona, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes me transcriban, por favor, estos 2 grupos en su cuaderno, ¿sí? Y que aparte, por favor, me hagan la tarea de consultar qué es el carbono anomérico y cómo afecta en la formación de hemiacetales los carbonos anoméricos. Pregunta, chicos, por favor. Dice, ¿Mandé? ¿qué había que hacer? Dice, que me perdí. Ya, claro. Pero las tienes que copiar. Por esto, ¿puede volver a poner la otra parte donde tenemos que traspasar esas cosas? Disculpe. Claro, esta es la parte que tienes que transcribir en tu cuaderno. Tienes que transcribir de carbohidratos, el grupo aldosa, son los que tienen el aldehído en su estructura. Ustedes se fijan, todos tienen aldehído, ¿no es cierto?, en su parte superior. Tienen que transcribir esos cuadernos poniendo 3 carbonos, esto, 4 carbonos, esto, 5 carbonos, esto. Y el grupo cetosa, que tiene 2 alcoholes, tanto arriba y abajo, y el grupo cetona. ¿Sí? Tienen que transcribir estas 2 diapositivas, la diapositiva 7 y 8 en su cuaderno. Además, deben consultar qué es un carbono anomérico y cómo influyen los carbonos anoméricos en la formación de hemiacetales. Y lo último que nosotros vimos en la clase, vimos sobre los N-antiómeros, que pueden ser de OL según el giro que se produce en los polarímetros, ¿no es cierto? Entonces, tú pones una muestra en el polarímetro y tienes de exógiro, si es a la derecha, y levógiro, si es a la izquierda, que te permite diferenciar si es un tipo azúcar o un aminoácido. Eso es lo que habíamos visto en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dicen, gracias. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me pueden escribir. Ustedes ya saben que pueden repetirse esta clase o las diapositivas en el canal de YouTube. Bastante cortas las diapositivas, hemos visto en teoría 10 diapositivas. Carbonos, monosacáridos, cómo se forman
y qué es un enantiómero. ¿Sí? Ya, chicos. Y disculpen si al inicio se me fue el internet, pero ya sale de las manos eso, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Tienes NT. CNT, sí. No, ya. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, por favor, pueden consultármela. Pueden revisar las 10 primeras diapositivas que hemos visto. Y cualquier cosa pueden escribirme al Claro. Y además, me parece que es bastante sencillo este tema. Por favor, hagan los deberes. Igualense en la entrega de notas, especialmente de la cuarta unidad, porque ustedes saben de que ya se pasó las notas. Y sobre todo, tengan mucho cuidado en la casa. ¿Sí? Yo le agradezco mucho al profe Gonzalo Bolaños por haber estado en esta clase y a ustedes, chicos, por la atención prestada. Les mando un fuerte abrazo y por favor, cuídense mucho. ¿Sí? Cuídense Igualmente, mucho, Licen, jóvenes. que le vaya bien, Cuídense cuídense. muchos. La Igualmente. bendición, abuelito. Alejandro, no salgas.